Bueno, cuando hablamos de plagas que afectan la implantación de cultivos invernales, vamos a hacer referencia a Spodoptera frugiperda en el cultivo de trigo, que es es el principal problema que vemos en este cultivo en la etapa de implantación. Básicamente, esta situación es debida a la confluencia de tres factores que son muy importantes para el desarrollo de la plaga. Esto un poco le vamos a robar el esquema que siempre muestran los fitopatólogos. En este caso, no vamos a hablar del triángulo de la enfermedad, sino del triángulo de la plaga, en donde vamos a hacer referencia a algunas cuestiones de la biología de la plaga, cuestiones relacionadas al ambiente en el cual se desarrollan y también a la parte de hospederos. Cuando hablamos de la plaga propiamente dicha, tenemos que tener en cuenta que Spodoptera frugiperda es un lepidóptero que carece de mecanismo de diapausa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vienen condiciones adversas para ella, se corta su ciclo de vida y básicamente la ocurrencia nuevamente va a depender mucho del flujo migratorio de zonas tropicales. En el caso de nuestra zona, ustedes pueden ver que lo que hay de referencia es que la plaga puede sobrevivir a lo largo de todo el año en condiciones de temperaturas superiores a los 9 grados centígrados, que es una situación, digamos, que en nuestra zona básicamente ocurre todo el año. Acá tienen un dato también muy interesante, que cuando esta plaga tiene condiciones ambientales favorables para su desarrollo, puede hacer una gran cantidad de generaciones. Acá tienen datos de laboratorio, en condiciones de temperatura óptimas para el desarrollo, esta plaga puede tener de 8 a 12 generaciones al año. Por lo cual es un poco lo que quería reflejar con esto, que es una plaga que va a estar, su desarrollo va a estar íntimamente condicionado al ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, tenemos que hacer referencia a la temperatura, que es un factor importante en el desarrollo de esta plaga. Acá tienen unos mapas con las temperaturas promedio de los meses de abril y mayo, que son los meses en donde por lo general se comienza a implantar el cultivo de trigo, y pueden ver que en lo que es la zona norte del país, básicamente en esos meses tenemos temperaturas promedio por encima de los 16 grados, o sea, tenemos un ambiente favorable para que la plaga continúe con su desarrollo. El otro punto está referido a la presencia de hospederos. Sabemos que Spodoptera frugiperda es una plaga bastante polífaga que se puede desarrollar en numerosos hospederos. Sin embargo, el maíz es el cultivo preferido por esta plaga. Este año también hemos visto, aparte de la ocurrencia de maíz, ocurrencia en otro hospedero, como en el caso de la soja. Pero el maíz resulta, digamos, el hospedero preferido. Y el maíz está en la época, digamos, estival. Puede atacar este cultivo en la etapa vegetativa y también en las etapas reproductivas, que este es un aspecto que lo vamos a tocar un poquito porque está íntimamente relacionado con la ocurrencia posterior de Spodoptera en el trigo. Acá un poco iba la cuestión esta. En los maíces, básicamente, cuando hablamos de maíz, hablamos de los maíces sin eventos BT, o bien hay algunos eventos que ya vienen manifestando en las últimas campañas problemas con Spodoptera, que en esos tipos de maíces sí ocurre la plaga, digamos, durante el cultivo y durante lo que son las etapas reproductivas del mismo. En el caso del maíz, cuando ya el maíz llega a etapas reproductivas avanzadas, o sea, ya el grano comienza a presentar madurez, básicamente ya no es un hospedero que sea preferido por Spodoptera.
pero como todavía tiene condiciones para continuar desarrollándose, tiene que comenzar a explorar otros hospederos. ¿Qué otro hospedero tiene en ese momento? Las malezas o bien el trigo recién implantado. O sea, estos dos elementos que encontramos en los sistemas productivos son muy importantes para la continuidad del desarrollo de esta plaga. Este es un grafiquito que tenemos nosotros, en donde mostramos la dinámica de adultos capturados con trampa de feromona. Esto para comparar, digamos, lo de la campaña pasada versus esta campaña. Esta campaña pueden ver que hubo una ocurrencia muy elevada de Spodoptera en los meses de enero y febrero, en lo que es el ambiente. Y ahora, en marzo y abril, también tenemos ocurrencias de adultos que son capturados con trampa de feromona. Y lo que estamos viendo hasta hace unas semanas en el maíz son la presencia de Spodoptera en espiga. O sea, hay que tener en cuenta esto porque estas larvas, cuando completen su ciclo, el hospedero que van a explorar los adultos generados de estas larvas va a ser el trigo y las malezas. Entonces, esto es una cuestión a tenerla muy en cuenta, digamos, como para definir qué es lo que voy a hacer en el trigo. Acá vamos a hacer un análisis del trigo. Pueden ver que independientemente, hay veces que la consulta viene, tengo problemas de Spodoptera en trigo, pero el lote no tenía presencia de maleza. O sea, la maleza sí va a ser un indicador, digamos, de la presencia de la plaga, pero si no tengo maleza, un poco lo que yo había comentado recién, es que la plaga se puede generar en el trigo. O sea, el trigo cuando está naciendo, los adultos de Spodoptera colocan huevos y de ahí comienzan a nacer las larvas y producen un daño muy similar a lo que se observa en el maíz, con el raspado, las ventanitas. Obviamente, a la medida que van prosperando esas larvas, van adquiriendo mayor tamaño, ya dejan de actuar como defoliadora y van a producir el corte de las plántulas del trigo. ¿Cuál es la situación de lotes que tienen presencia de maleza? O sea, son lotes más propensos de tener ataques de Spodoptera, ya que la plaga se comienza a desarrollar en la maleza. Cuando nosotros venimos y hacemos los barbechos y no tenemos esa consideración de monitorear qué es lo que hay en la maleza y aplicamos solamente el herbicida, estas orugas grandes son las que van a pasar, digamos, al trigo recién emergido, produciendo el daño que vamos a mencionar. Esta cuestión está ligada básicamente a factores, digamos, que hacen que en el momento en donde yo estoy sembrando trigo, también estoy con la cosecha de soja, entonces por ahí no me tomo el tiempo necesario para monitorear los lotes de trigo que vienen recién naciendo o para monitorear los lotes en donde voy a sembrar trigo para definir si incluyo o no algún insecticida. Esta situación determina que muchas veces yo estos lotes lo vaya a revisar recién ya cuando el trigo ha nacido y muchas veces cuando ya tengo el problema de Spodoptera instalado en el lote, que es una cuestión que resulta muy complejo de manejar. O sea, siempre tengo que tratar, digamos, de prevenir. Y una de las herramientas que voy a tener para la prevención es hacer el monitoreo de los lotes estos que van a ir a trigo. Tenemos acá un poco los daños que ocasiona. En este caso, como pueden ver acá, estos daños se pueden manifestar en rodales o muchas veces de manera generalizada. Pueden ver ahí las plantas de trigo cortadas. Y en líneas generales, las larvas estas que están produciendo el corte son larvas grandes, por lo general larvas mayores al centímetro, centímetro y medio, que no las puede sostener esta plantita de trigo, entonces directamente van y producen el corte de las plantas. ¿Qué cuestión hay que tener muy en cuenta? Generalmente, si yo me encuentro en esta situación de larvas grandes ya cortando, es una situación, como decía anteriormente, muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque estas larvas, por lo general, están poco expuestas. Uno la va a encontrar acá sobre la línea de cultivo y, en general, en los primeros centímetros, por debajo de la superficie del suelo. O sea, no están expuestas. Entonces eso lleva a que si yo tomo una decisión de aplicación para controlar este tipo de plaga, los niveles de control que yo voy a tener no son muy eficaces. Nosotros en la experiencia que hemos hecho, hemos tenido niveles de control que han ido de un 40% hasta los niveles más altos que han sido un 70%. O sea, eso de un 70% puede ser
puede o no ser favorable dependiendo de la cantidad de orugas que yo tenga en el lote. Si estoy con una carga importante, por ahí con un 70%, todavía no baje el nivel de la plaga a que el daño se minimice. Entonces, yo cuando voy a definir, digamos, estrategias que voy a usar, digamos, en el cultivo de trigo, es muy importante tratar de no llegar a esta situación para minimizar el impacto de Spodoptera como cortadora. Ya que, como se mencionó, el manejo acá resulta, digamos, muy dificultoso, muy complejo y muchas veces no es un manejo exitoso. Algunas recomendaciones referidas al manejo de esta problemática. Tenemos algunas cuestiones que pueden o nos pueden ayudar a predecir si los ataques de Spodoptera van a ser importantes o no en trigo. Y eso va a estar muy ligado a la observación de Spodoptera en maíz. En esta época, si nosotros vamos a maíces convencionales o maíces con gen que no funcionan muy bien para Spodoptera, podemos revisar espiga, ver cuál es la situación de Spodoptera. Si vemos Spodoptera en espiga, muy probablemente esas orugas posteriormente, la generación siguiente, se desarrolla en el trigo. También las condiciones ambientales, sobre todo lo que es abril y mayo. Si yo voy a tener un abril y un mayo con temperaturas cálidos, digamos, muy probablemente el problema de Spodoptera se intensifique en el cultivo de trigo. En líneas generales, también nosotros observamos que las fechas tempranas de siembra, o sea, lo que hablamos de fines de abril, principio de mayo, son las siembras más afectadas por Spodoptera. Entonces, si yo voy a estar sembrando en esa época, digamos, trigo, tengo que tener mucho más cuidado. Y lo que mencionaba, el monitoreo es clave, o sea, el monitoreo previo a la siembra del trigo, el monitoreo de los lotes, el monitoreo del trigo recién emergido es clave para un manejo efectivo de esta problemática, que muchas veces resulta una tarea que no se lleva a cabo por la situación esa, de que en este momento estoy trillando la soja, entonces le estoy dando importancia a otro proceso en lo que es el sistema productivo. Después, lo que es adopción de tecnología, acá uno tiene que tener muy presente cuál es el rol que cumple el trigo en el sistema productivo. O sea, habrá campos en donde el trigo cumple un rol muy importante en la producción, otras situaciones en donde solamente sea considerado como un cultivo para darle cobertura al suelo, o en muchos casos el doble propósito, producción y cobertura en función de cómo venga el año, de la condición de humedad que yo tenga en el suelo. Entonces, esa situación va a estar ligada de manera íntima, digamos, con la tecnología que yo voy a incorporar en el cultivo. En el caso del manejo de Spodoptera es importante el monitoreo de las malezas, la inclusión de insecticida en el momento del barbecho, si detecto presencia de Spodoptera en las malezas. Otra herramienta con la cual contamos, si bien no tiene registro, pero es una herramienta importante, el uso de insecticidas cura semilla. Básicamente hablamos de insecticidas específicos para el control de Spodoptera, como la diamida y los carbamatos. Y después también el uso de insecticidas foliares, sobre todo en aquellas situaciones donde no he tratado la semilla, digamos, o no he hecho ninguna aplicación durante el barbecho. Es importante seguirlo al trigo en las primeras etapas, ver la presencia de ese raspadito, esas ventanitas, que son indicativos de presencia de plaga, y tomar una medida, digamos, para su control. O sea, tenemos herramientas y hay que tener en cuenta que, independientemente, digamos, de a dónde apunte yo con la adopción del trigo, si no tengo un buen control de esta plaga, me va a afectar la implantación. Y como saben, no tengo otra opción de volver a sembrar y demás por la condición del ambiente en el cual nosotros estamos. Por lo tanto, lograr una buena implantación del cultivo de trigo es clave, digamos, para el futuro desarrollo del cultivo. Después, por último, un poco vamos a mostrar algunas evaluaciones que estuvimos haciendo la campaña pasada sobre unos ensayos de cultivo de servicio. Estos ensayos se realizaron en la localidad de Monte Redondo. Son unos ensayos en forma conjunta, digamos, que realizó la estación con la gente de APRESID. Si bien el ensayo constaba de una gran cantidad de tratamientos, pueden ver acá 10 tratamientos, nosotros vamos a mostrar un poco la información referida a la ocurrencia de plagas e insectos benéficos de estos tratamientos, que incluyen barbecho químico, un
tratamiento con vicia, otro con centeno y 2 tratamientos con consociación. Una consociación de vicia más centeno y después otra consociación de vicia, centeno y rabanito forrajero. Las evaluaciones, los ensayos estos se realizaron desde el mes de julio hasta octubre. Acá vamos a mostrar los meses en donde hubo ocurrencia, digamos, de insectos. Julio básicamente no se detectó presencia de insectos, tanto plagas como benéficos en este cultivo. Y un poco acá lo que quería reflejar era la situación del barbecho químico con muy poca carga, digamos, de insectos, lo cual, digamos, cuando uno hace estos cultivos, además de los beneficios que busca generar diversidad o biodiversidad en el ambiente, y pueden ver, digamos, acá claramente que la parte con barbecho químico básicamente no tuvo una gran cantidad de biodiversidad, sí en las parcelas en donde teníamos, digamos, algún tipo de cultivo. Pueden ver que al principio se comenzaron a observar insectos plaga y después comienzan a prosperar, digamos, la presencia de los insectos benéficos. Acá analizando tratamiento por tratamiento, esta era la situación del barbecho químico. Acá en el barbecho químico, bueno, pueden ver que básicamente las parcelas estaban limpias. Eso también fue una situación por lo que la campaña pasada fue un otoño, un invierno, en parte primavera muy seca, no hubo humedad para que se desarrollaran las malezas. Y pueden ver que en lo que es plagas, digamos, solamente detectamos la presencia de chinches, básicamente de chinche cuernito, acá como para hacer mención a eso. En el caso de la vicia, ya tenemos otra diversidad de insectos fitófagos, con homóptero, básicamente pulgones y chicharrita, y chinches, como los más importantes que ocurrieron en el ensayo, y pueden ver que entre los benéficos también tuvimos chinches benéficas, y tuvimos la presencia también de algunas vaquitas benéficas sobre estas parcelas. Estas eran las parcelas con centeno, en donde básicamente el fitófago que predominó fueron los homópteros, las chicharritas y los pulgones. Hubo ocurrencia, digamos, en el centeno y pueden ver la diversidad, digamos, de insectos benéficos que tuvimos en estas parcelas. Después, la asociación o la consociación de vicia más centeno, en donde predominaron, digamos, los homópteros, chicharras y pulgones, digamos, que estuvieron básicamente sobre el centeno, y chinches, y también tenemos como una mayor diversidad de insectos benéficos. Y después la consociación de vicia, centeno y rabanito, en donde pueden ver que la presencia de plaga también estuvo representada por homópteros, chinches y, disculpen, pulgones y chicharritas, chinche, algo de orugas, y también tenemos una mayor diversidad, digamos, de insectos benéficos si los comparamos con lo que es el barbecho químico. Así que bueno, es un poco, digamos, la idea de continuar trabajando con esto, con las evaluaciones estas, que son bastante interesantes, que le puede aportar, digamos, al sistema productivo. Y bueno, ya para terminar, agradecer a todo el equipo de la estación por toda la colaboración que nos dan, acá al equipo de pasante, acá un agradecimiento muy especial a Manuel Ceja y Daniel Villafañe, que fueron componentes muy importantes en las evaluaciones de estos ensayos, y después al personal de la subestación de Monte Redondo y a los ingenieros agrónomos Franco Escalora y Pauco Caínzo, que estuvieron como cabeza, digamos, de toda la implementación del ensayo de cultivo de servicio. Un agradecimiento muy especial a ellos. Muchas gracias.